Listo, chicos, vamos a iniciar con lo que es filosofía. Primero, déjenme comentarles que la clase del día de hoy está muy conectado con lo que vimos en la clase pasada. En otras palabras, si es que no recuerdas la clase pasada, se te va a hacer un poquito, tal vez difícil, entender lo que vamos a abordar el día de hoy. El día de hoy vamos a abordar tres temas. Una de ellas es idealismo alemán, la otra de ellas es marxismo y la otra de ellas es positivismo. Además, después de eso también vamos a abordar lo que es voluntarismo. En realidad son 4 temas, pero el siguiente, bueno, primero vamos a hacer esta parte de lo que se habla y de ahí hacemos lo que sigue, que es voluntarismo. Déjame comentarle que de todos los temas de filosofía, si hay uno más complicado, es este, idealismo alemán. Es el tema más difícil, más complicado, más abstracto. Incluso en la propia carrera de filosofía, la gente le tiene miedo a leer este filósofo, Hegel. Se lee Hegel, la H se pronuncia como J, Hegel. Que bueno, su verdadero nombre fue George Wilhelm Friedrich y se apellidó Hegel. Es el tema más complicado, pero no se preocupen, lo van a entender conmigo. Ahora, ¿recuerdan el nombre del filósofo de la semana pasada? ¿Recuerdas? Bien, perfecto, Immanuel Kant. ¿Te acuerdas lo que planteaba Kant en su aspecto ontológico? Para Kant existía un mundo, dos mundos. ¿Un mundo? ¿Dos? ¿Recuerdan un poquito lo que planteaba Kant? Se lo menciono así rápido, si no se acuerdan, no se preocupen. Miren, Kant hablaba de que existían dos mundos. Un mundo que yo conozco para mí, bajo mis facultades o categorías, que lo llamaba el mundo del fenómeno, el mundo de la apariencia. Kant decía de que el ser humano conoce la realidad en base a sus facultades. Facultades como, por ejemplo, ¿qué? El entendimiento, la sensibilidad y la razón. Y te había comentado la clase pasada de que según Immanuel Kant, el mundo que yo conozco para mí es el mundo fenoménico, de la apariencia, lo que se me aparece o representa a mí. Pero hay un mundo que nunca voy a poder llegar a conocer, que es el mundo tal y como es en sí mismo. En otras palabras, el mundo noménico lo llamaba Kant. Para Kant existían dos mundos, pero desde el punto de vista, ojo, nociológico. Recuerda que la nociología es esa rama o disciplina de la filosofía que se encarga del estudio del conocimiento, del cómo conocemos la realidad. Y en ese sentido Kant hablaba de dos mundos, en un sentido nociológico. Ya. Pero bueno, también lo podemos ver desde un punto de vista ontológico, ¿no? Ya que plantear dos mundos es separar la realidad desde un punto de vista dicotómico. Ahora, eso es lo que planteaba Kant. Y te ponía el ejemplo la semana pasada, te decía, ¿no? No todos tenemos la misma facultad, no todos los seres vivos tenemos las mismas facultades para captar la realidad. Por ejemplo, te ponía el ejemplo de que tu perrito tiene un mayor olfato, que puede captar el olor de acá hasta 2-3 cuadras, ¿no? Y puede, por ejemplo, si ha enterrado su hueso por ahí, puede saber dónde lo ha enterrado por medio del olor. Va hasta ahí. Va y lo puede captar hasta acá 2 cuadras, va y desentierra su huesito que también lo ha enterrado, ¿no? Ya. Bueno, en otras palabras, no todos los seres vivos comprendemos la realidad de la misma manera, porque eso va a depender de nuestras facultades. Es lo que decía Immanuel Kant. También te ponía el ejemplo. La Tierra está quieta o en movimiento, y tú me decías está quieta, correcto, pero por astronomía, por geografía, tú sabes que tiene un movimiento alrededor del Sol. En otras palabras, ¿a qué se debe que yo no perciba ese movimiento? A que según Kant nosotros nacemos con estructuras o categorías mentales para percibir la realidad de una determinada manera. En otras palabras, según Kant, como que ya venimos programados, ¿verdad? Ya, eso es Kant, eso es lo esencial para que entiendas la clase del día de hoy. Este es el filósofo más difícil que vas a ver el día de hoy, Hegel. ¿Por qué, profesor? Mira, porque es muy abstracto, demasiado tienes que extraer tu mente para poder entenderlo. Pero no te preocupes, conmigo lo vas a entender. Hablemos sobre Hegel. Primero, la corriente que vimos la semana pasada, ¿cómo se llamó? ¿Cómo se llamó la corriente filosófica de Kant? El famoso idealismo trascendental. Ahora, vamos a ver una corriente que se llama el idealismo alemán. Mira, déjame comentarte esto. Esta corriente, te comento si te lo he puesto ahí. Ya, no te lo he puesto. Nace, ¿en dónde? En Alemania, como su mismo nombre lo dice. Nace el siglo XIX, nace.
El siglo XIX, siglo XIX, en Alemania, que en ese tiempo no se llamaba Alemania, se llamaba Prusia, Prusia. De ahí que a Hegel se le conoce como el filósofo de Prusia, el filósofo de Prusia. Ahora, te comento un poco la biografía de Hegel, ¿para qué? Para que entiendas lo que te voy a plantear. Hegel, desde muy pequeño, se comenta de que estudió teología. En otras palabras, Hegel va a estar muy relacionado con lo que vendría a ser las religiones, en especial el cristianismo. Pero Hegel era un gran lector de teología, de modo que no solamente se centraba con lo que le enseñaban en su universidad y en su escuela, sino que también Hegel investigaba por su cuenta, estudió mucho historia de la religión de Hegel. Además, también te comento de que Hegel va a ser influenciado por un movimiento. ¿Recuerdas el movimiento al que perteneció Kant, que se llamó la Ilustración? En una sola palabra, ¿qué es lo que planteaba la Ilustración? Era un sinónimo de racionalidad, de comprender la realidad en base a la razón, de que la razón nos va a permitir alcanzar un mayor progreso en la sociedad, de que la razón nos va a liberar de la ignorancia del mundo. Eso decía la Ilustración. Además, Hegel va a estar muy influenciado por la Ilustración, Pero ojo, no solamente por la Ilustración. Hegel también va a estar influenciado por su visión religiosa. Te comenté que Hegel había estudiado teología. Ya. Además, Hegel va a estar influenciado por un movimiento literario. ¿Cómo se llamó ese movimiento literario? El romanticismo. ¿Qué planteaba el romanticismo? Mira, hay cosas que Hegel va a tomar del romanticismo, pero hay cosas que Hegel va a desechar del romanticismo. Te voy a comentar qué es el romanticismo. Bueno, el romanticismo fue un movimiento literario de esa época, la que promovía de que ver a la realidad de manera racional era, por así decirlo, muy frío, muy calculador. La realidad no siempre es racional. La realidad también se puede expresar por medio de los sentimientos, la poesía, expresar nuestras emociones de otra forma, ¿no? Ya que el ser humano no es solo razón, también es un ser que siente. Y eso es lo que proponía el romanticismo. Además, el romanticismo también proponía de que la realidad está en constante devenir. La realidad está en constante movimiento, está en constante flujo. De modo que la razón no puede captar la realidad completamente. ¿Por qué? Porque la razón es algo quieto, es una facultad quieta y pretende captar la realidad cuando la realidad es puro movimiento, devenir, flujo, dinamismo. ¿Y qué va a tomar Hegel del romanticismo? Va a rechazar la parte sentimental del romanticismo. A pesar de que Hegel, te comento, va a tener amigos románticos, amigos de este movimiento romántico. Un amigo que tuvo y que va a influenciar también en Hegel se llamó un poeta llamado Hölderlin. Este poeta llamado Hölderlin va a influenciar mucho en Hegel. Y bueno, aparte de poeta también fue filósofo, no solo que su filosofía la desarrolla en forma de poesía, y muy influenciado por el movimiento romántico. Pero Hegel va a rechazar esa idea del sentimiento y todo eso. ¿Por qué? Porque Hegel va a tener mucho apego a la Ilustración. Pero, ¿qué es lo que va a tomar Hegel del romanticismo? Va a tomar la idea de que la realidad es devenir, la realidad es flujo, es movimiento. Eso sí va a tomar del romanticismo. Lo que va a rechazar el romanticismo es su concepción poética, sentimental de la realidad. Del romanticismo que toma entonces, que la realidad es devenir, movimiento. ¿Qué toma de la Ilustración? La idea de racionalidad. Hegel va a ser muy apegado a la razón. Es más, te voy a comentar un dato. Hegel va a ser tan apegado a la razón, tan apegado a la racionalidad, que va a decir de que no es que el ser humano sea racional, no es que solamente el ser humano posea la facultad de racionalidad, sino que la propia realidad sigue un orden lógico, sigue unas leyes naturales. No es que la realidad es caótica, sino la misma realidad es algo lógico, algo coherente y algo racional. O sea, Hegel entendía que la realidad es racional, el devenir, el movimiento, el flujo de la realidad es racional. En otras palabras, todo es razón. Y si todo es razón, todo puede explicarse desde un punto de vista lógico. Eso te lo voy a explicar más a profundidad. Vamos a extraer más la mente cuando hablemos sobre su visión panlogista del mundo. Te voy a comentar algo más, que no lo había puesto. Pero te voy a explicar esto primero. La influencia de Fichte. Profesor, ¿quién es Fichte? Mira, idealismo alemán.
El mayor representante del idealismo alemán es Hegel. El mayor representante del idealismo alemán es Hegel, de esta corriente filosófica que nace en el siglo XIX. Su mayor representante es Hegel. ¿Pero habrá sido el único? No, no es el único. Hay otros representantes. Uno de ellos se llamó así, Fichte. El otro de ellos se llamó así, te lo pongo aquí. Se llamó Schelling, Friedrich Schelling. Ah, ya. Schelling, Fichte y Hegel son los filósofos del idealismo alemán, son los filósofos del idealismo alemán. Pero ¿quién es el más importante? El mayor representante, Hegel, mira. A la posición idealista de Hegel se le conoce como idealismo absoluto. Ahorita te voy a explicar por qué absoluto. A la posición idealista de Fichte se le conoce como idealismo subjetivo. Y a la posición idealista de Schelling se le conoce como idealismo objetivo. Ah, ya. Ahora sí te voy a explicar esto, mira, cada uno de estos. ¿Te acuerdas que era idealismo y materialismo? Te lo mencioné cuando hablamos de ontología. Cuando hablamos de ontología, el día de hoy vamos a hablar mucho de ontología acá, mucho de ontología. ¿Te acuerdas que era ontología? Siempre te lo repito, ontología, ¿qué es? La ontología es la disciplina filosófica que se encarga de estudiar a lo que es, a lo que existe. En otras palabras, tu concepción del ser, tu concepción total de la realidad, tu concepción de lo absoluto de la realidad. En eso se basa la ontología. La ontología, como te digo una vez más, disciplina filosófica que se encarga del estudio del ser, de lo que es, de lo que está. Y no todos tenemos una concepción igual, no todos tenemos una concepción ontológica de la realidad igual. Por ejemplo, yo le puedo preguntar de repente a un compañero y le digo, ¿tú crees en una vida después de la muerte? Y él me diría, sí. Ah, ya, tu concepción ontológica de la realidad es que para ti sí hay una vida después de la muerte, entonces tú eres trascendentalista, crees que la vida trasciende. Pero de repente le puedo preguntar a otra persona, ¿tú crees en una vida después de la muerte? No, aquí se acaba todo, en este mundo se acaba todo. ¿Cuál es tu concepción ontológica? Inmanente, todo se acaba acá. Ah, Hegel es idealista. Ahora, ¿qué es esto de idealismo? La concepción ontológica de la realidad parte mucho de cuál es el origen, cuál es el principio de algo. En otras palabras, ¿qué da origen a todo lo que conocemos? ¿Qué es lo primero que existe? ¿La idea o la materia? Va a haber filósofos que planteen de que lo primero que existe es la materia, como por ejemplo aquí vamos a ver el materialismo de Karl Marx. Pero va a haber filósofos como Hegel que planteen que lo primero que existe es la idea es lo real, Ah, ya. Hegel por eso es un idealista, y todos los filósofos que te he mencionado como Fichte y Schelling, que ahorita lo acabo de borrar, son idealistas. En otras palabras, lo primero que existe es la idea, y la idea da origen a la materia. Y como lo primero que existe es la idea, ontológicamente hablando, la realidad debe explicarse por medio de la idea, porque la idea es lo que le da sustento, sustrato, sustancia a la realidad. Ah, ya. Bueno, ahora sí, te voy a comentar un poco de Fichte para que veas cómo es que influencia en Hegel, Mira, te voy a comentar un poco sobre Fichte. Y bueno, pero no es. Ahí está, mira, te voy a comentar esto. Esto que te voy a comentar tal vez puede que para ti suene muy abstracto, pero si no has entendido lo de Kant que te planteé antes, te va a ser un poco más sencillo de esto. Mira, recuerda que para Kant hay dos mundos: el mundo fenoménico, que es el mundo que yo no puedo, que el mundo que yo conozco para mí, y el mundo nouménico, que es el mundo que yo no conozco, el mundo tal y como es en sí mismo. Mira, si hay un mundo nouménico que yo jamás voy a poder llegar a conocer por estar limitado por mis facultades que yo tengo, solamente hay un mundo que yo conozco, que es el mundo fenoménico. Y ese mundo fenoménico que yo conozco en base a mis facultades, ¿quién es el único que conoce? El sujeto, pues. ¿Recuerdas el giro copernicano en Kant? El único que puede conocer la realidad según sus facultades es el sujeto, según las facultades que tiene, el sujeto. El sujeto es el que conoce el mundo fenoménico. En otras palabras, el yo. Ah, ya. Fichte va a partir de la idea de un yo. Ojo, pero cuando hablo de un yo, Fichte no se va a referir al yo individual, al yo físico, concreto.
que cada uno de nosotros en alguna medida poseemos. Fichte no se va a referir a ese tipo de yo. Fichte se va a referir a un yo abstracto, a un yo absoluto, que Fichte lo llama una especie de yoidad. ¿Qué es la yoidad? Es un yo absoluto, abstracto. Ya. Y ese yo absoluto, abstracto, para que pueda ejercer su libertad, para que pueda demostrar que es lo absoluto, ¿qué es lo que hace? Bueno, tiene que en alguna medida ejercer ese yo absoluto, ejercer su libertad, su conciencia, ¿cómo? Por medio de una determinación. En alguna medida se tiene que autodeterminarse. ¿Cómo? Creando, formando al no yo. Profesor, ¿y qué es el no yo? El no yo, según Fichte, es la naturaleza. Ya. El no yo es la naturaleza, lo inerte, la naturaleza. Y el yo absoluto, ideal, abstracto, que es opuesto a la naturaleza, ambos son opuestos, contradictorios, se van a reconciliar. En otras palabras, van a dar origen a algo tercero. Se van a reconciliar y eso, tanto el yo como el no yo, van a dar origen a algo tercero. Y ese tercero es la realidad. Los yoes concretos, los yoes físicos que vemos en el mundo. Ya. Bueno, a ese pasito que yo te he comentado, yo, no yo, el yo es, Fichte lo va a llamar así. Tesis, esta es la tesis, el yo. El no yo es la antítesis. A ver. Y la reconciliación entre ellos es la síntesis. A ver si se ve, creo. La síntesis. Ya. Mira, el yo absoluto, para ejercer su libertad, para autodeterminarse, da origen a la naturaleza, el no yo, lo inerte, lo no vivo. Esos dos se resuelven en una especie de reconciliación, tanto el yo como el no yo, y genera a los yoes concretos, particulares que vemos en la realidad, en otras palabras, los individuos, pero hablamos de subjetividad, de yoes, de conciencias. Ya. Por eso te digo que es bien abstracto, eso es Fichte. Pero mira los conceptos que utiliza Fichte. Fichte utiliza los conceptos, te he dicho, de tesis, antítesis y síntesis. ¿Qué es la tesis? La tesis, bueno, es la afirmación de algo, la afirmación del yo absoluto, abstracto, la yoidad. ¿Qué es la antítesis? Lo opuesto, lo inerte, la naturaleza. Su negación, ya, la negación de lo que se había afirmado, la negación de la afirmación. Y para finalizar, bueno, está la realidad, ¿no? Los yoes concretos, físicos, individuales. Ya. Eso es lo que vendría a ser la negación de la negación. En otras palabras, se da en un movimiento triádico, de tres momentos. Eso es Fichte. Fichte, recuerda que utiliza las categorías de tesis, antítesis y síntesis. Ahora, ¿por qué te comento esto? Porque en tu material de esto se habla sobre tesis, antítesis y síntesis, pero se habla como si Hegel lo planteara. Hegel, si tú revisas un libro de Hegel jamás va a plantear la idea de tesis, antítesis y síntesis, pero de manera didáctica se le enseña así, como si Hegel planteara tesis, antítesis y síntesis, cuando en realidad quien lo planteó fue Fichte. Pero lo ponen de manera didáctica para poder explicar el movimiento, bueno, la postura filosófica de Hegel. Ya. Si más entendido, Fichte plantea esta idea de lo triádico, una lógica triádica. Mira, esas son las influencias de Hegel. El romanticismo, con la idea de movimiento, de venir, la ilustración, con la idea de que todo es racional, y Fichte, con la idea de la lógica triádica, de tesis, antítesis y síntesis. Todos ellos van a influir en Hegel, más su formación religiosa que él tuvo. Hegel leyó mucho, como te digo, teología. Además también estudió, te comento, por ejemplo, leyó mucho Spinoza también. Recuerdas que Baruch Spinoza es un filósofo racionalista que te había hablado junto con Descartes y junto con Leibniz. Él también lee Spinoza. Y bueno, estas son las influencias de Hegel más importantes: romanticismo, ilustración y Fichte.
en algún examen, en algún momento de tu vida te llegaran a preguntar cuáles son las influencias del filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel, romanticismo más ilustración más ficte, del romanticismo que toma, de que la realidad es movimiento, devenir, de la ilustración que toma, de que la realidad se puede comprender de manera racional, porque la realidad misma también es racional, y de ficte que toma, la lógica triádica, esa lógica triádica de tesis, antítesis y síntesis. Ah, ya. ¿Cómo se llama el libro de Fichte, profesor? Me ha interesado. ¿Cómo se llama el libro de Fichte en el que plantea esa lógica triádica que me ha comentado del yo, el no yo, y de los yoes concretos, la reconciliación? ¿Cómo se llama eso? Se llama Fundamentos de la Doctrina de la Ciencia. Fundamentos de las Doctrinas de la Ciencia. Así se llama el libro de Fichte. Es un libro muy complicado de entender, porque si te vas dando cuenta es muy abstracto. Mira, si Fichte es un filósofo idealista subjetivo, te comenté, te hablé de un tal Schelling. El Schelling va a partir de un idealismo objetivo, que lo que existe primero es la naturaleza, y la naturaleza genera el yo más bien. Ah, ya. Bueno, vamos a ver Hegel, que Hegel es lo que importa el día de hoy. Hegel es el mayor representante del idealismo alemán. Va a plantear un idealismo absoluto, en otras palabras, una ontología de lo absoluto. ¿En qué consiste? Mira, préstame mucha atención a lo que vamos a ver ahora, porque es muy complicado de entender, pero no te preocupes, conmigo lo vas a entender. Hegel te dije que toma influencia de la ilustración, en otras palabras, que la realidad es racional, que todo puede captarse desde un punto de vista racional y todo puede entenderse y argumentarse desde la racionalidad. Desde la racionalidad. De ahí que si todo es racional, por ende todo es coherente, todo es lógico. Recuerda que la naturaleza no funciona de manera caótica, según Hegel. La naturaleza se expresa por medio de leyes. Y esas leyes también, esas leyes causales, son leyes racionales. A esa visión de todo explicarlo desde un punto de vista racional, Hegel lo llama así, o se le explica así: panlogismo. ¿Qué es un panlogismo? Todo lo real es racional, o todo lo real es racional y todo lo racional es real. Ah, ya. Mira, si yo tengo la facultad de racionalidad, la realidad, también las leyes de la naturaleza que me muestran son racionales, hay una conexión entre realidad, que es racional, y mi facultad racional. Ah, ya. Por lo tanto, hay una conexión, y esa conexión de explicar toda la realidad desde el punto de vista racional con mi facultad racional que yo tengo, se le conoce como panlogismo. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Además, déjame comentarte algo. Mira, ¿te acuerdas de la lógica triádica de Fichte que te expliqué de tesis, antítesis y síntesis? Ya, esa lógica triádica de Fichte, Hegel la va a tomar. Y va a decirte que mira, la realidad, como te dije, que es para Hegel, es devenir, es movimiento. Hegel va a agarrar y va a divinizar a ese movimiento, va a decirle que ese movimiento es como un movimiento divino, ese devenir, ese cambio, ese flujo constante de la realidad es movimiento. Y Hegel lo va a llamar así: espíritu absoluto, o también lo va a llamar así, como razón universal. Profesor, ¿qué es el espíritu absoluto? ¿Qué es la razón universal? Es el movimiento, el devenir, el flujo constante de la realidad divinizado. En otras palabras, Hegel le da un carácter místico, ideal. Ah, ya. Y bueno, la realidad se entiende como el desenvolvimiento del espíritu absoluto, el desenvolvimiento, el devenir del espíritu absoluto, o razón universal. También se lo entendía Hegel así. Cada vez que tú ahora leas, de repente, un libro de Hegel, te llama la atención. Hegel no utiliza los términos tanto como Fichte, tesis, antítesis y síntesis. Jamás utiliza esos términos, como dije, sino que entiende la realidad bajo el devenir, y el devenir lo llama como espíritu absoluto, o razón universal. Ah, ya. Bueno, recuerda, Hegel ha divinizado el movimiento, pero además Hegel va a decir algo muy interesante, que la realidad es flujo de venir, que Hegel la llama razón universal, o espíritu absoluto. Toda la realidad, los seres humanos, todo lo que existe a nuestro alrededor puede explicarse bajo este movimiento o bajo este espíritu absoluto. Incluso la historia apunta hacia la libertad y el progreso, según Hegel, todo por medio de este movimiento, de este desenvolvimiento absoluto de la realidad, de este espíritu. Además, déjame comentarte algo más. Hegel entiende que el movimiento de la realidad no es un movimiento, aparte de que es un movimiento racional, como te comenté,
Este movimiento racional no es mecánico. No es que primero se da un paso, segundo otro paso, otro paso, otro paso, otro paso. No es mecánico, no es mecánico. Sino que el movimiento es dialéctico. Profesor, ¿qué es la dialéctica? Mira, ¿qué es la dialéctica? Acá está, dialéctica. Dialéctica. ¿Qué es la dialéctica, profesor? Ya, mira, ahí sí vamos a hablar un poquito de cosas más complejas. La dialéctica, entiéndelo como un sinónimo de contradicción, contradicción. ¿Qué es lo dialéctico entonces? Lo contradictorio. ¿Qué es lo dialéctico entonces? Lo opuesto. Por ejemplo, tú tienes contradicciones. ¿Cuál es tu contradicción ahora? Poder ingresar a la universidad. Pero una vez que ingreses a la universidad, ¿cuál es tu otra contradicción? Que acabes la carrera. La realidad se manifiesta por medio de contradicciones. Siempre hay contradicciones. Y esas contradicciones u oposiciones Hegel lo llama la dialéctica. La realidad, en otras palabras, es dialéctica. Muy aparte de ser devenir, de desenvolverse por medio del espíritu absoluto y por medio de este movimiento y flujo constante, la realidad también es dialéctica. Por ello te dije, para Hegel su ontología, ¿cómo es la ontología en Hegel? La ontología en Hegel es algo lógico, algo racional. De ahí que Hegel tiene un librito que se llama así, mira, te lo pongo. Se llama Ciencia de la Lógica. Ciencia de la Lógica. Y tú escucharás lógica. Ah, su profe está relacionado con ¿qué? ¿Con matemáticas? No. Si para Hegel la realidad es movimiento, es devenir, y este movimiento es racional, el librito llamado Ciencia de la Lógica es un libro de ontología, en la que Hegel explica cómo la realidad se expresa por medio de este movimiento dialéctico. En otras palabras, se expresa por medio de este movimiento contradictorio, de este movimiento opuesto. Y el movimiento dialéctico se expresa por tres fases, por tres momentos. Hegel lo llama así: el en sí, el fuera de sí y el en y para sí. Ah, su profe, ¿qué es eso? El en sí, el fuera de sí y el en y para sí. ¿Qué es eso? Te lo voy a explicar, tranquilo. ¿Recuerdas la primera clase de filosofía que vimos? Cuando vimos un tal Parménides que te hablaba del ser, el ser, de que el origen, el principio de la realidad se da a partir de algo llamado el ser. Es más, si te lo fundamentaba, te decía de que el ser era perfecto, eterno, inmutable, en otras palabras no cambiaba. Y lo único que existía en la realidad es el ser. Mira, el ser, para Hegel, el ser es lo en sí, En otras palabras, el ser para Hegel, recuerda la lógica triádica de Fichte, El ser vendría a ser algo así como la afirmación de algo. Pero cuando yo hablo de ser, si tú te das cuenta, quiero abarcar con el concepto de ser la totalidad, lo absoluto, la realidad. Pero en el fondo hablar del ser es un concepto que tal vez quede ahí solamente en concepto. Es decir, que de repente en el fondo no esconda más que lo que yo simplemente pueda expresar o comunicar con mi lenguaje. En otras palabras, te estoy queriendo decir de que el ser tal vez en el fondo simplemente sea un concepto vacío y no un concepto ontológico, tal vez como lo han planteado los filósofos, ¿no? En otras palabras, la afirmación, el en sí, para entenderlo, es necesario plantear su otra categoría, lo opuesto, el no ser. ¿Qué es el no ser? Lo fuera de sí. Mira, entiéndelo el ser, como Fichte lo entendía. Podríamos hacer esa analogía, como el yo. El no ser es lo que sale fuera de sí, en otras palabras, la naturaleza. A eso Hegel lo llamaba la enajenación. Hegel entendía de que el ser, el movimiento absoluto de la realidad, el espíritu absoluto, se enajena. En otras palabras, sale fuera de sí para convertirse en la naturaleza. El espíritu absoluto o el movimiento flujo de venir de la realidad también en algunos textos lo puedes entender algo así. Es una interpretación teológica, como Dios. Dios se enajena, sale fuera de sí. En otras palabras, por así decirlo, si quieres puedes ponerlo como una especie de suicidio y se convierte en el no ser. ¿Qué es el no ser? Lo que está fuera de sí. Ah, ya. El desenvolvimiento de entre el ser y el no ser daría origen al devenir, que es el movimiento absoluto o el espíritu absoluto de la realidad que está en constante flujo, en constante cambio, llegando y apuntando hacia la libertad y el progreso de la historia. Mira, el ser es el en sí, el no ser es lo que está fuera de sí, y el devenir es el en y para sí. En otras palabras, es la reconciliación entre ser y no ser. Y si tú te das cuenta, el devenir tiene algo de ser y no ser. Y esa noción o esa idea
Hegel la llama de que el devenir, el tercer momento, mira, recuerda que en sí es la afirmación de algo, el fuera de sí es la negación de esa afirmación de algo, porque es lo opuesto, lo contradictorio, la antítesis, lo dialéctico. Y la negación de esa afirmación se reconcilia el ser y el no ser. ¿Cómo se reconcilia? En el devenir, en el movimiento de la realidad, ese movimiento divinizado para Hegel, que es dialéctico. Ese movimiento de devenir es el egi para sí, que también podría entenderse como la negación del no ser. O en otras palabras también podría entenderse como lo suprimido, porque hay algo que ya no es suprimido, lo conservado, porque conserva algo de los primeros dos momentos, y lo superado. Por ello que también puede entendersele así, estos tres momentos, como la tesis, como la antítesis y la síntesis. Tesis es el ser, no ser, antítesis, y el devenir, la síntesis. Aunque Hegel nunca utiliza estos términos, como te dije, pero sí los utiliza Fichte. Y si quieres puedes entenderlo de una manera didáctica. De ahí que en tu boletín, en tu material ahí hay una pregunta por ahí, ¿no? ¿Quién plantea esto de tesis, antítesis y síntesis? Simplemente ponlo como si fuera Hegel, pero en realidad tú sabes ahora que lo plantea Fichte. Y se le explica a Hegel así desde este punto de vista didáctico. ¿Por qué? Porque plantear esta idea de ser, no ser y devenir es muy abstracto para el estudiante. Por ello pues, simplemente se le explica así, como la tesis es la afirmación de algo, la antítesis la negación de esa afirmación y la síntesis es la negación de esa negación. Profe, como que muy abstracto. Ya mira, te voy a explicar otra idea dialéctica de Hegel para ver si me puedes entender. Eso es ontología, por algo que es muy abstracto. Vamos un poco con una ontología, pero ya de más bajo nivel. Vamos a bajar, ya no tan abstracto. Sigue siendo abstracto, sí, pero de menos nivel. Mira, ¿qué es esto de la dialéctica del amo y el esclavo? Recuerda, para Hegel la realidad es dialéctica. A ver, mira. Pues te lo voy a poner así. La conciencia, entiéndelo simplemente como el individuo, pero el individuo consciente, Hegel no va a hablar de individuos, no va a hablar de sujetos físicos concretos. Recuerda que Hegel es idealista. Hegel va a hablar de conciencia. La conciencia, pero esto lo está hablando desde un punto de vista ontológico, no lo está hablando desde un punto de vista, como te digo, físico, concreto, como tal. Algo es idealista, es abstracto. La conciencia, dice Hegel, el sujeto como conciencia, para que me entiendas, la conciencia no está sola en el mundo, Además, la conciencia siempre es una conciencia deseante. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, un animalito, bueno, desea, ¿qué desea? Un animalito desea satisfacer sus necesidades y nada más, no vive tranquilo. Pero, ¿qué es lo que hace el sujeto consciente? El sujeto consciente, la conciencia desea. ¿Qué es lo que desea? No solo desea cosas, desea satisfacer sus necesidades, sino que desea deseos. En otras palabras, desea que sus deseos se cumplan, desea que sus deseos se realicen, se objetivicen y se expresen en la realidad. La conciencia desea que sus deseos se cumplan. Pero la conciencia no está sola en este mundo, pues. La conciencia no está sola, sino que la conciencia, en alguna medida, necesita de las otras conciencias. Porque mi conciencia no es la única que hay en el mundo, sino está tu conciencia. Hay otras conciencias en el mundo. En otras palabras, la conciencia toma en alguna medida autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Reconocer que no está solo en el mundo, que hay otras autoconciencias. Otras autoconciencias que también reconocen de que no son las únicas conciencias, sino que hay otras conciencias a su vez. En otras palabras, hay un sujeto y hay un otro, hay una otredad. Bueno, a esa conciencia, como te digo, es la afirmación. Mira el movimiento dialéctico, es el en sí. Reconoce que hay otras conciencias, toma autoconciencia. En otras palabras, sale fuera de sí, para reconocer de que hay otras conciencias, para tomar autoconciencia, sale fuera de sí. Él en sí sale fuera de sí. Ahora, ¿en qué consiste esto de la dialéctica del amo y el esclavo? Mira lo que te estoy
explicando. La dialéctica del amo y el esclavo consiste en esto. La conciencia, como te digo, desea satisfacer sus deseos, desea que sus deseos se cumplan, la conciencia. Pero ¿qué es lo que se percata? Mira, Hegel dice esto. Imagínate que en el principio de los tiempos, hay dos conciencias, mira, hay dos conciencias. Y estas dos conciencias quieren satisfacer un mismo deseo y quieren una misma necesidad cumplir. Ejemplo, para que me entiendas. Imagínate que dos conciencias quieren el mismo pedazo de tierra en la misma ubicación geográfica. ¿Qué es lo que van a hacer las conciencias? Si ambas desean lo mismo, si ambas quieren obtener lo mismo. Estas dos conciencias van a luchar, van a contender las unas con las otras, Estas dos conciencias van a luchar, van a contender, y la lucha va a ser una lucha a muerte. ¿Por qué? Por querer que su deseo se cumpla. Va a ser una lucha a muerte. Y de estas dos conciencias, una conciencia va a perder, que se va a convertir en el esclavo, y la otra conciencia va a ganar, que se va a convertir en el amo. Esto lo dice Hegel en una obra llamada La Fenomenología del Espíritu. Así se llaman las dos obras claves que voy comentando de Hegel. Se llaman La Ciencia de la Lógica y La Fenomenología del Espíritu. Son las dos obras cumbres y claves de Hegel. Hay otras más, como lecciones sobre la filosofía de la historia, lecciones sobre estética y otras más. Pero las obras cumbres de Hegel son Ciencia de la Lógica y Fenomenología del Espíritu. Y la más importante es Fenomenología del Espíritu. Ahora sí, te sigo comentando. Mira, recuerda, las dos conciencias a muerte luchan por querer que sus deseos se cumplan. En otras palabras, hay un choque de conciencias. Una de las conciencias pierde y otra de las conciencias ama. La conciencia que pierde se convierte en esclavo y la conciencia que gana se convierte en amo. Ahora, esta lucha a muerte, ¿por qué es que cesa? ¿Por qué es que no una conciencia termina aniquilando a la otra conciencia? ¿Por qué es que cesan las conciencias? A ver, mira, te lo voy a poner un ejemplo didáctico. ¿Por qué una se convierte en amo y por qué otra en esclavo? Mira, tú, por ejemplo, para yo decir, por ejemplo, tú eres inteligente. Imagínate que acá hay más alumnos. Yo le digo, acá está alumno, tú eres inteligente. Para que este alumno se reconozca como inteligente, ¿qué es lo que necesita? Necesita competir con otros alumnos y sacarle realmente la calificación más alta. En otras palabras, necesita que sus compañeros reconozcan de que él es inteligente. ¿Por qué? Tú, por ejemplo, para decir, por ejemplo, profesor, yo soy feo o yo soy bello, necesitas diferenciarte. ¿Y cómo te diferencias? Porque hay otros. Ah, ya. Lo mismo, para que alguien me pueda en alguna medida reconocer que sea inteligente, sea tonto, sea bello, feo, etc. ¿Qué es lo que necesito? De otra conciencia que me reconozca. Ah, ya. Por ello, bueno, surge la dialéctica del amo y el esclavo. ¿En qué consiste la dialéctica del amo y el esclavo? Recuerda. Una conciencia vence en otra conciencia. ¿Cuál es la conciencia que pierde y cuál es la conciencia que gana, profesor? La conciencia que pierde es la conciencia que tiene miedo a morir. La conciencia que tiene miedo a morir es la que va a perder y va a cesar en su deseo, va a suprimir su deseo, va, en otras palabras, a aniquilar y autoanular su deseo. Y la conciencia que gana es la conciencia que lucha a muerte y no le tiene miedo a morir. La dialéctica del amo y el esclavo. El amo es el que gana y el esclavo, bueno, es el que pierde. Ahora tú dirás, ah, ya, el amo entonces es libre y el esclavo es dependiente y depende del amo, por lo tanto no es libre. Bueno, ¿qué es lo que dice Hegel? Recuerda, todo es dialéctico, todo es contradictorio. No es que el amo sea 100% libre y el esclavo sea 100% dependiente. Mira, el amo es amo porque tiene un esclavo, ¿verdad? Y el esclavo, ¿qué es lo que hace? Satisface sus necesidades del amo. En otras palabras, el amo, para que sea amo, ¿de quién depende? Del esclavo, pues. Lo mismo. La realidad es contradictoria, recuerda. ¿Ustedes serían alumnos si no hubiera profesor? ¿O yo sería profesor si no hubieran alumnos? No. Es necesario, la realidad es contradictoria. Un concepto se pone el otro. Existe un profesor porque hay algo opuesto, que son los alumnos. Existen los alumnos porque hay algo opuesto. Ah, ya. La realidad es contradictoria. Lo mismo con lo que te estoy explicando ahorita. El amo existe porque hay un esclavo. Y el esclavo se opone al amo. ¿Se opone en qué sentido? No en un sentido de que quiere rebelarse, porque recuerda de que el esclavo ha anulado su deseo de libertad. ¿Por qué? Porque el amo ganó. Recuerda que el esclavo tenía miedo a morir, por eso es que pierde. Y el amo no tenía miedo a morir.
tú te das cuenta, mira, el amo depende del esclavo. El amo no es 100% libre, porque el esclavo agarra, ¿y qué es lo que hace? Mira, el esclavo satisface las necesidades del amo. Mira, el amo no hace nada. El esclavo es el que está trabajando la materia, el esclavo es el que hace cultura, el esclavo es el que desarrolla la civilización, ya que el esclavo es el que construye casas, hace cerámicas, edificios, etc. El esclavo, en otras palabras, se objetiviza, se materializa, se expresa como por medio de lo que realiza. En otras palabras, sí puede hacer algo, que es objetivizar. Por ejemplo, quiere realizar algo por medio de un cuadro de arte, por medio de una cerámica, por medio de la construcción de una casa, etc. En otras palabras, el esclavo trabaja con la materia, el esclavo trabaja con la realidad, la transforma. El esclavo está siendo libre al objetivizar su subjetividad, su conciencia. Y el amo se va haciendo cada vez más dependiente del esclavo, porque no puede hacer nada por sí solo. Ya, hay una contradicción. El esclavo, que supuestamente debería ser libre, no es tan libre porque depende del esclavo. Y el esclavo, que supuestamente no tiene libertad por estar sujeto a un amo, sí es en alguna medida parcialmente libre. ¿Por qué? Porque objetiviza su subjetividad, su conciencia, expresándola por medio de lo que va realizando. Como por ejemplo puede ser por medio de la materia que va transformando en la realidad. Ya. Y esto se agarra y se deviene en un reconocimiento. El esclavo reconoce al amo y el amo reconoce al esclavo. Y el esclavo también se reconoce a sí mismo como esclavo y el amo a su vez se reconoce como amo. El reconocimiento, mira esta lógica triádica: conciencia, autoconciencia, reconocimiento. El en sí, el fuera de sí y el en y para sí. La afirmación, la negación de la afirmación de algo y la negación de la negación de esto. Ya, en eso consiste la dialéctica. Sí. Una lógica triádica que se desarrolla por momentos. Hegel también, como te digo, traslada la dialéctica al plano de la historia. Es más, Hegel habla de un espíritu subjetivo, espíritu objetivo y espíritu absoluto, etc. Mira, Hegel traslada esta idea de la dialéctica al plano de la historia. Mira, surge el individuo. ¿Qué es lo opuesto al individuo? ¿Qué es lo opuesto al individuo? Las familias, pues, la familia. Las familias. ¿Por qué? Porque las familias ya no son el individuo. Tu familia no eres tú. Si bien es cierto que tú conformas y eres parte de tu familia, pero no eres tu familia, pues. Sino que conformas, haces a tu familia, pero no eres tu familia, pues. La familia es lo opuesto al individuo. Y la familia, el conjunto de familias, conforma la sociedad. En otras palabras, la sociedad no es la familia, pues, pero sí está compuesta de familias. Contradicción, dialéctica, movimiento dialéctico, opuesto. Mira, movimiento dialéctico opuesto. A todo este movimiento dialéctico, que según Hegel, la sociedad apunta hacia la libertad y al progreso. Es más, déjame comentarte que en filosofía política Hegel fue un gran defensor de los estados absolutistas de su tiempo. Es más, Hegel decía algo así como que el Estado es Dios en la tierra. El Estado es Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque el Estado, por medio de las leyes, ¿qué es lo que hace? Asegura la libertad de los individuos, asegura la libertad de los individuos. Ya. Además, déjame comentarte que Hegel pensaba y estaba a favor de la Revolución Francesa. Es más, se comentan de que una vez cuando Hegel ve a Napoleón Bonaparte pasar, dijo una frase muy bonita: ahí va el espíritu absoluto montado a caballo. Recordemos quién era Napoleón Bonaparte, ¿no? Napoleón Bonaparte es el que agarraría y ejercería lo que vendría a ser los principios burgueses, los principios que habían planteado los burgueses para liberar a la Francia atrasada de su tiempo, ¿no? Y encarnaba lo que vendría a ser los ideales de la Revolución Francesa, Bueno, Hegel admiraba mucho a Napoleón. Así como tú de repente tal vez hoy en día admires un cantante, de repente tal vez a algún literato, ¿no? Quién sabe, etc. Pero bueno, eso es Hegel. Hegel también plantea un concepto llamado eticidad. ¿Qué es la eticidad? Mira, ¿recuerdas la ética? La ética que te había comentado es una disciplina de la filosofía que se encarga de reflexionar sobre la moral. ¿Y qué es la moral? El conjunto de normas y valores que se viven en una época determinada, en un contexto determinado. La eticidad, según Hegel, la eticidad es el movimiento dialéctico de la historia. Ojo, movimiento dialéctico de la historia que se puede expresar por medio de ¿qué? Por medio de las leyes, por medio del derecho, por medio de que se ejerce
que se ejerce en la sociedad, y en la sociedad de que está compuesta de familias, y la familia de que está compuesta de individuos. En otras palabras, la etnicidad es ese conjunto de leyes que organiza el Estado y que las brinda una sociedad, y la sociedad de que está compuesta de familias, y las familias de que están hechas de individuos. Ah, ya. La etnicidad es todo ello, es todo ello. Ah, ya. Bueno, eso es Hegel, eso es Hegel. Si hasta ahí hay alguna duda, algo que no hayan entendido, yo sé que es muy abstracto Hegel, pero es más, podríamos hablar más de Hegel, pero es todo lo necesario para que puedan comprender a Hegel. Hegel, como les comenté, es el filósofo quizás más complicadito de entender, pero bueno, vamos con lo que vendría a ser marxismo. Mira, hablar de marxismo es muy polémico y es entrar al campo de la filosofía política ya. Además, les comento de que aquí en el Perú a veces incluso hubo un tiempo en el que estuvo prohibido dictar clases de marxismo. Más que todo en los años 90, hasta los años 2000, 2005, por ahí. Hablar de marxismo es muy peligroso en el Perú. ¿Por qué? Porque como tú sabrás, por historia del Perú, hubo un gran movimiento de lucha, ¿no? Un movimiento de lucha que se le conoce como el periodo del terrorismo en el Perú, que fue encabezado por un señor llamado Abimael Guzmán. Y bueno, él, te comento que era marxista, Abimael era marxista, y él defendía las tesis que te voy a explicar hoy día. De modo que, mira, el marxismo, a diferencia de todas las filosofías anteriores que hemos visto, si tú te das cuenta, todos los filósofos anteriores que hemos visto, como que muy bonito, muy teórico, ¿verdad? Bacán, explica la realidad, todo esto, ya. Marx es un filósofo materialista, parte de la materia. En cambio Hegel parte de la idea, te dije. Marx parte de la materia. Y al partir de la materia, Marx va a decir algo muy interesante. La filosofía, hasta donde yo he llegado, hasta mi tiempo, de lo único que se ha encargado es de interpretar la realidad. Pero de lo que se trata es de transformar la realidad, no de interpretarla. De modo que el papel de la filosofía es un papel transformador y revolucionario. Eso va a plantear Karl Marx. Ya te vas dando cuenta por lo que te digo, por lo que te voy adelantando, como spoiler, ¿no? Marx va a ser un filósofo que la realidad, la filosofía lo lleva al plano de la realidad, lo lleva al plano fáctico, de lo concreto, de los hechos. Marx, como te digo, es muy conocido por esa frase. La filosofía hasta el día de hoy se ha encargado de interpretar la realidad, pero de lo que se trata es de transformarla. ¿Quién es el representante del marxismo? O su fundador, Karl Marx, junto con un señor llamado Federico Engels. Ah, ya. Mira, en realidad ambos escribieron muy buenos libros. Te comento las obras cumbres de Marx. Te hablé de las obras cumbres de Hegel, pero te las escribo aquí para que no te vayas a olvidar. La obra cumbre, te comento, sí, se llamó así: Fenomenología del Espíritu, es la de Hegel. Fenomenología del Espíritu. A ver, las obras cumbres de Karl Marx y Federico Engels. Primero las obras de Karl Marx. Se llamó El Manifiesto del Partido Comunista. Es su obra cumbre. Del Partido Comunista. Del Partido Comunista. Y su otra obra cumbre se llamó así: El Capital. A ver, la obra cumbre de Engels se llamó así: el Anti-Düring. Ya mira, si de Hegel, su obra principal, se llamó Fenomenología del Espíritu, ¿cuál es la obra cumbre de Karl Marx? El Capital. Si te interesa lo que te voy a decir hoy en día, no te recomendaría que leas El Capital. Profesor, ¿por qué? Esa es la obra cumbre de Karl Marx. Ah, ya, porque son 7 tomos. Y eso, cada tomo de Karl Marx, cada tomo de la obra del Capital, son mínimo sus 400 páginas. Son 7 tomos. Aunque hoy en día han sacado una edición de simplemente 3 tomos, pero igual cada tomo son como 800 páginas, 900 páginas. Así que no te recomendaría. Si te interesa lo que va a plantear Karl Marx y quieres conocer sobre el marxismo, para que cuando hables de política en tu casa, ahora que se vienen votaciones, etc., o hables de política con alguna persona por ahí en el barrio, no sé, ya tengas sustentos y fundamentos. ¿Qué obra es recomendable leer? El Manifiesto del Partido Comunista. Es cortita, 150, 200 páginas, es cortita. Además fue publicado como en forma de panfleto para una revista. No es extensa, como te digo.
El manifiesto del Partido Comunista es la obra, también una de las obras clave de Karl Marx, pero la obra cumbre es El Capital. Ah, ya. Y bueno, Engels publica esta obra llamada El Anti-Jury. Tiene otras obras, Engels, también una obra muy bonita, como El origen de la familia, el papel de la transformación del trabajo, de mono a hombre. Te voy a hablar de su obra, El papel de la transformación del trabajo, cuando hablemos aquí. Cuando te hable sobre el trabajo, la idea de trabajo en el marxismo, ahí te voy a hablar un poco sobre la obra de Engels. Ya, bueno. A ver, vamos a iniciar con Karl Marx. Mira, quiero iniciar con una interrogante, la clase de marxismo. Marx hace esta pregunta, mira, esta pregunta. ¿Por qué es que en la sociedad existe gente rica y existe gente pobre, económicamente hablando? ¿Por qué? Marx quiere resolver, te comento, Marx estudió periodismo, pero además también estudió economía pura. Pero, bueno, la carrera universitaria de periodismo, de comunicación social, sí la acabó, pero tal parece que economía no la acabó como tal, sino que se dedicó toda su vida a leer libros de economía. Y bueno, en base a ello escribe El Capital. Para tú leer El Capital tienes que saber mucho sobre economía. Bueno, Marx se hace la pregunta, ¿no? Es más, te comento, hasta los que estudian la carrera de economía hoy en día, no se les enseña Marx. ¿Por qué, profesor? Si Marx escribe la obra El Capital, usted me ha comentado que es una obra con muchos términos económicos, porque es muy peligroso, no le conviene a los grupos de poder, no le conviene a la clase dominante que tú sepas sobre Marx. Es peligroso. De ahí que en filosofía muchas veces a algunos filósofos se les identifica, eres filósofo, ya eres marxista de repente. Cuando tú ya a lo largo de la historia has visto de que en filosofía no solamente se habla sobre marxismo, sino hemos visto un montón de corrientes filosóficas, idealismo alemán, racionalismo, la ilustración, etc. Mira, hoy día vas a aprender mucho sobre marxismo para que de ahora en adelante cuando escuches sobre marxismo, o cuando escuchen que por ahí de repente en las noticias están terroqueando a alguien, él es comunista, ya sepas argumentar, sepas qué es marxismo, sepas cuál es la referencia bibliográfica. Es decir, mira, tú le preguntas a alguien que de repente dice, él es comunista, ya, pero ¿has leído el manifiesto del Partido Comunista? Ya, pero ¿has leído El Capital para que sepas qué es comunismo? Se van a quedar calladitos, porque la gente no es capaz de leer a ello. Para leer el manifiesto del Partido Comunista y del Capital hay que tener conocimientos sobre filosofía, sobre economía y sobre marxismo en general, y además sobre Hegel. ¿Sabes por qué? Porque Hegel va a influir en Marx. Mira, ¿ves? 1, 2, 3, la lógica triádica. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lógica triádica. Ya. En otras palabras, los marxistas van a tomar la visión dialéctica de Hegel. Ya. Por ello que Hegel puede influir mucho en Marx. Ahora sí, te comento. Les dije que en Marx partemos de la premisa de que se hace la pregunta ¿por qué es que existe gente pobre y por qué es que existe gente rica, económicamente hablando? Marx va a resolver ese problema, ese dilema desde el punto de vista económico-social y también destacando dentro del campo de la filosofía política. ¿Qué es lo que va a plantear Marx? Primero, las influencias. Marx va a plantear este concepto, la lucha de clases, que ahorita te lo voy a explicar. Pero vamos con las influencias de Karl Marx. ¿Quiénes van a influenciar en Karl Marx? Primero, va a influenciar el materialismo alemán. Así como un idealismo alemán, también va a haber un movimiento conocido como el materialismo alemán. ¿Y quién es el representante de ese movimiento del materialismo alemán? Un señor llamado Ludwig Feuerbach. Profe, ¿qué es lo que plantea Feuerbach? Ya. Mira, te va a sonar un poco duro lo que te voy a decir, tal vez si eres creyente, pero así es la clase del día de hoy, por eso me toca explicar. Feuerbach, ¿qué es lo que plantea Feuerbach? Feuerbach dice esto, mira, el hombre a lo largo de la historia, no puede explicar todos los fenómenos de la naturaleza, ya que el hombre es un ser finito, y al ser un ser finito y con límites, porque todo ser humano tiene límites de lo que puede realizar, ¿qué es lo que hace? Para explicar determinados fenómenos de la naturaleza, determinados fenómenos de la realidad, ¿qué es lo que hace? Apela a dioses, pues inventa con su imaginación, inventa dioses. Por ejemplo, recuerda el hombre de la comunidad primitiva. No podía explicar cómo se originaban los rayos. Ya, el dios rayo,
No podía explicar cómo se originaban los temblores. Ya hay un Dios de los temblores, de los terremotos. Ya, en otras palabras, el hombre, ¿qué es lo que hace? Se enajena. ¿Qué es la palabra enajenar? Entiéndela como un sinónimo de alienación. En otras palabras, dejar de ser lo que eres. Dejar de ser lo que eres. ¿Qué es lo que dice Feuerbach? Que el hombre se enajena muchas veces. Por ejemplo, nosotros ¿cómo somos? Somos seres finitos, pues, que nos vamos a morir. ¿Qué es lo que nos imaginamos? Nos imaginamos la infinitud y se la atribuimos a alguien, dice Feuerbach. ¿Nosotros qué somos? Somos seres imperfectos, pues tenemos errores. ¿Qué es lo que hacemos? Creamos y imaginamos la idea de perfección y se la atribuimos a alguien. ¿Nosotros qué somos? Tenemos poder, tenemos mucho poder ilimitado, no. El poder que tenemos de repente es limitado, tiene límites para poder ejercer. ¿Qué imaginamos? Alguien omnipotente. Nosotros, ¿puedo estar en este lugar y en mi casa a la vez? No, somos seres presentes en un solo momento, en un solo tiempo, en un solo instante. ¿Qué es lo que hago? Imagino un ser omnipresente, que está en todo lugar, en todo momento y a toda hora. Y ese ser que le atribuye todas las cualidades, lo bueno, lo perfecto, lo infinito, es Dios. En otras palabras, Dios es creación humana. No es que el hombre crea a Dios a su imagen y semejanza. No, disculpe, no es que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, sino es que el hombre crea a Dios a su imagen y semejanza, dice Feuerbach. En otras palabras, Dios es una creación humana. Y esta visión crítica que tenía Feuerbach con respecto al cristianismo, la va a tomar Marx. Marx, todo marxista, ojo, todo marxista hecho y derecho, todo marxista ortodoxo, es un crítico de la religión. De ahí que Marx tiene una frase muy bonita que dice así: la religión es el opio del pueblo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el opio, profesor? El opio es una droga que se consumía en Inglaterra en aquel tiempo. Entonces la religión es la droga del pueblo, dice Marx. ¿Por qué es que los obreros, la gente pobre sigue siendo pobre y los ricos siguen siendo cada vez más ricos? Dice Marx. Uno de los factores, solo uno, ojo, de los factores, es porque la religión hace de que el ser humano sea sumiso, acepte su condición de pobreza en la que ha nacido, acepte prácticamente lo que Dios ha querido para el hombre. En otras palabras, un factor para que el hombre siga permaneciendo pobre y siga permaneciendo en la condición de esclavitud en la que se encuentra es por culpa de la religión. La religión es el opio del pueblo, es la droga del pueblo. ¿Influencia de quién? De Feuerbach, materialismo alemán. Socialismo utópico. Profesor, ¿qué es eso de socialismo utópico? Bueno, déjame comentarte de que hay hay filósofos que surgieron, como por ejemplo hay una obra que se llama Utopía de un tal Tomás Moro, hay una obra también que se llama La ciudad del sol de Tomás Campanella, y bueno, hay el socialismo utópico del conde Saint-Simon. Bueno, hay otros personajes más, pero te voy a comentar en síntesis qué es lo que plantea el socialismo utópico. Socialismo. Mira, ¿a qué te suena socialismo? Sociedad. ¿Qué es lo que plantea el socialismo utópico? Así de manera sencilla, en que va a llegar un momento en la historia de la humanidad en el que en la sociedad no haya clases sociales, sino que todos tengamos la misma cantidad de riqueza, no haya pobres ni ricos. ¿Y esa sociedad cómo se va a alcanzar? Por medio del diálogo, por medio de la comprensión, la empatía, la filantropía, el hecho de que pensemos en el otro, el hecho de que la sociedad por medio del diálogo, de la comprensión mutua, vamos a llegar a ese punto en el que no haya más clases sociales, en el que todos tengamos la misma cantidad de riqueza, todo sea como un paraíso feliz. Eso es lo que plantea el socialismo utópico. Marx va a estar influenciado por el socialismo utópico, pero lo va en alguna medida a transformar esa visión de llegar a una sociedad sin clases, pero por medio de la lucha, por medio de la confrontación, la guerra civil. Marx, en otras palabras, ya no va a hablar de un socialismo utópico, va a hablar de un socialismo científico, porque va a decir de que la realidad puede explicarse en base a la dialéctica, que ahorita te lo voy a comentar. Mira, justo dialéctica, Hegel va a tomar de Hegel la idea de dialéctica, pero recuerda que era la dialéctica, te dije que la podías entender como un sinónimo de contradicción. Sin contradicción, oposición, antinomia, etc. Pero la dialéctica de Hegel, si tú te das cuenta, es una dialéctica idealista. Marx va a transformar la dialéctica idealista de Hegel por una dialéctica materialista. En otras palabras, una dialéctica que puede explicar la realidad material desde el punto de vista de la lucha de clases. Ahora sí, entramos a Marx directamente. ¿Qué es la lucha de clases, profesor?
Mira, la lucha de clases consiste en eso, en el que a lo largo de la historia siempre la sociedad se ha ido desenvolviendo bajo una categoría o bajo un movimiento dialéctico de opresores y oprimidos, siempre, siempre. Mira, dialéctica del amo y el esclavo, influencia de Hegel. La realidad siempre se da de manera contradictoria por medio de lucha de clases, dice Karl Marx. Por ejemplo, en la antigüedad, en el esclavismo, ¿qué es lo que había? Un esclavista que era el amo, y un esclavo, que obedecía. Y el esclavo, recuerda que era considerado un objeto, etc. En la época del feudalismo, ¿qué es lo que había? Un señor feudal que tenía todo el poder político junto con la Iglesia Católica, y un campesino que obedecía, que vivía en condiciones de miseria, que tenía que pagar un montón de impuestos, que trabajaba 12, 15 horas diarias, sin ningún derecho, etc. Y ahora, en la época de hoy en día, en la época capitalista, ¿qué es lo que hay? Un empresario, un señor empresario que tiene todo el poder político, que tiene todos los medios de producción. ¿Y qué es lo que hay en la clase más baja? El trabajador, el obrero, que lo único que tiene para ofrecer es su fuerza de trabajo, nada más. La realidad se expresa por medio de lucha de clases. Hay un concepto bien interesante en Marx que te voy a comentar. Marx al empresario no lo va a llamar empresario, lo va a llamar así: burgués. De ahí que cuando tú leas el libro de Marx, el Manifiesto del Partido Comunista, Marx va a hablar sobre la burguesía. Y al trabajador no lo va a llamar trabajador, lo va a llamar proletariado. ¿Qué es el proletariado? El obrero, el trabajador. ¿Qué es el burgués? El empresario. Te lo estoy explicando así para que lo entiendan desde un punto de vista didáctico. Burgués y proletario. Ahora, Marx va a criticar duramente el sistema capitalista. ¿Por qué? Porque en el sistema capitalista, a diferencia de otros sistemas, va a haber determinados factores que ahorita les voy a explicar. Pero entiendan esto, para Marx la realidad es lucha de clases. Siempre ha habido contradicción, siempre ha habido guerras. Burgués versus proletario es la contradicción que se da hoy en día en este sistema capitalista. Empresario versus trabajadores. Mira, un factor para que el ser humano permanezca dormido, conformista, no se revele en la religión. Te dije, la religión es el opio del pueblo. Ahora te comento otro factor. Mira, el trabajo en el sistema capitalista es alienante. ¿Qué es esto? Voy a comentar algo, amigo. Préstame mucha atención a lo que te voy a decir. Mira, Marx dice de que muchas veces el trabajo, para el contexto y el tiempo en el que vivió Marx, era enajenante. En otras palabras, el ser humano a lo largo de la historia, siempre se ha sentido realizado con su trabajo. Siempre al transformar la materia de la realidad, y realizar determinados productos para su satisfacción, bueno, siempre se ha sentido realizado con su trabajo. Pero hoy en día, en la época capitalista, el trabajo que elige el trabajador, en realidad no lo elige, sino que se lo dan. Y él lo acepta, ¿por qué? Por necesidad, pues si no se muere de hambre. Y el trabajo que realiza el trabajador es mecánico. En el sentido de que todos los días realizar una misma actividad, ya no hay creatividad, el trabajador pierde creatividad. Además, es alienante. ¿Por qué? Mira, esto que te voy a comentar es bien interesante. Marx dice esto: el trabajo hoy en día es alienante. Porque mira, ¿qué es lo que hace el trabajador en una empresa? Realiza y trabaja con mercancías. ¿Qué es lo que hace? Fabrica mercancías. Y Marx, ¿qué es lo que dice? Bueno, el trabajador fabrica mercancías. Piensa las mercancías como los productos que se realizan. Por ejemplo, puede ser una mercancía, una ropa, puede ser, si en este caso estás trabajando para la empresa, una industria textil, la ropa puede ser una prenda, un objeto como el ventilador, etc. Trabajas, pero es alienante. ¿Por qué? Dice Marx. Porque hoy en día el trabajador, al trabajar para una empresa, el trabajador no es visto como un ser humano, sino que es visto como una parte más del proceso de producción de la empresa. En otras palabras, el trabajador es visto como una cosa, como una mercancía más que aporta a la producción de la empresa, nada más, dice Marx. Y
Y el trabajo es alienante. ¿Por qué? Porque es repetitivo, el trabajador es simplemente visto como una cosa a la que se le hay que pagar un salario y punto, nada más, para que siga trabajando y siga produciendo. Además, porque es alienante, mira, ahí Marx introduce un concepto muy interesante, que es el concepto del fetiche de la mercancía. ¿Qué es esto del fetiche de la mercancía, profesor? Mira, Marx dice esto: si el trabajador gran parte de sus horas laborales está en la empresa, trabajando con ella, con los medios de producción y con las mercancías que fabrica, con los productos que realiza, y el trabajador es visto como una cosa por parte del empresario, bueno, ¿qué es lo que hace? Mira, los productos que él fabrica en la empresa, ¿qué es lo que hace? Esos productos, ¿a dónde llegan? Llegan al mercado, pues llegan al mercado, y las personas que van compran esos productos. Pero como esos productos fueron fabricados por personas también que son vistos como cosas y que son vistos como mercancías, ¿qué es lo que dice el Marx? De que las personas, ya que como todo el tiempo están trabajando con mercancías, como compran mercancías, ellas mismas son vistas como mercancías. En otras palabras, eso es el fetiche de la mercancía, de que los mismos individuos se terminan viendo como mercancías, como objetos, como cosas. Y en otras palabras, por eso que, por ejemplo, hay matrimonio por interés, por eso que, como por ejemplo, tú me ayudas, yo te ayudo, tiene que haber un beneficio, etc. Todo eso es producto de un sistema capitalista, de un sistema político, ideológico, que es en el que vivimos hoy en día. Ah, ya. No es que es producto de mi salud mental, profesor, no es que sea algo interno, no, es culpa del sistema, dice Marx. Ah, ya. Por eso un marxista siempre se basa en estas condiciones, de que es el sistema capitalista el que crea muchas de las enfermedades que hoy tenemos, ¿no? Estas enfermedades de ansiedad, depresión, estrés, etc. No es que dependen de un sujeto, es producto de un sistema capitalista que es alienante, que ve todo como mercancía. Ah, ya. Incluso hay marxistas que hablan, ¿no?, sobre esa idea de que el médico todo lo ve en medicación, vender. ¿Por qué? Porque eso le conviene a las industrias farmacológicas, pues, que vendas productos. Ah, ya, por eso que el trabajo es alienante y todo es mercancía, fetiche de la mercancía. Ah, ya. Además, déjame comentarte algo más. Por eso que hablar de marxismo a las empresas no le conviene. ¿Por qué? Porque estarías perjudicando sus negocios, estarías tomando conciencia del sistema explotador en el cual vives. Ah, ya. Bueno, déjame comentarte algo más. La plusvalía. ¿Qué es este concepto de la plusvalía? Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Tú agarras y, bueno, imagínate que eres trabajador ya, bueno, de una empresa textil en la que fabrican camisas o fabrican polos. Mira. Vas, acá, trabajas, ofreces tu fuerza de trabajo a la empresa, porque lo único que tiene para ofrecer a la empresa, el trabajador, es su fuerza de trabajo. Mientras el empresario, ¿qué es lo que tiene? Todos los medios de producción, la maquinaria, el capital, etc. Todos los medios de producción. Además, mira, recuerda la dialéctica del amo y el esclavo, de lo que te expliqué un poco aquí. Vamos a relacionar un poco con este concepto acá, Marx, mira, según el ejemplo que te estoy dando, vas a trabajar para una industria textil, etc., para una empresa de industria textil, ¿ya? Y te dicen, ¿sabes qué? Ya te vamos a pagar un salario, etc. Y vas a fabricar los productos que te voy a decir, vas a mover esto, la maquinaria, tal, etc. Y el proceso es así, bla. Y mira, ponle que a ti te paguen un salario ya 1000 mensual, ponle 1000 mensual, ya, ponle 1000 mensuales, 1000 soles mensuales, 1000 soles mensuales. Pero ¿qué es lo que Marx se percata de algo bien interesante? Mira, a ti te van a pagar por el tiempo que estás laborando en la empresa, pero tú estás fabricando productos, porque quien fabrica el producto, quien fabrica los polos, no es el empresario, quien fabrica los polos eres tú, que estás trabajando para la empresa, quien va a fabricar, a sintetizar. En otras palabras, tu tiempo, ¿en qué se está yendo? En la fabricación de esos productos. Y como tu tiempo se está yendo en la fabricación de esos productos, pues bueno, esos productos
si bien es cierto, le pertenecen al empresario, pero ¿quién los ha fabricado? Tú, pues tú los has fabricado. De modo que el valor del producto está en el tiempo de fabricación que tú has dado para esos productos. Y el empresario, cuando lleva a vender esos productos al mercado, gana algo. Imagínate que por polo le den sus 50 soles. Y como tú has fabricado ese producto, de esos 50 soles que gana el empresario, como mínimo, 20 soles te deberían pertenecer a ti y ya 30 al empresario. Pero el empresario, ¿acaso te paga por los productos que has fabricado? No, solo te da tu sueldo y tu salario. Ya esa parte que es un salario que no se te ha dado, que no se te ha remunerado, el empresario se lo queda. Y eso se le llama plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? El salario no remunerado. Con lo cual el empresario se va haciendo cada vez más rico y el pobre se va haciendo cada vez más pobre. ¿Qué es la plusvalía? Lo que le permite al burgués seguir posicionándose en la posición económica en la cual se encuentra. Y en otras palabras, ¿qué es la plusvalía? Salario no remunerado. Pero ¿sabes también cómo lo llama Marx a la plusvalía? Lo llama así, robo. La plusvalía es un robo, pues es un robo. Es el salario no remunerado que se le debería pagar al trabajador. ¿Por qué? Porque es el producto que él ha fabricado, es el producto que él ha realizado. Mira, todos los factores para que el pobre siga siendo pobre y el rico siga siendo rico, para que el burgués siga siendo burgués y el proletario proletario. Un factor te mencioné, la religión. La religión hace que el hombre siga siendo conformista, que en la otra vida, más adelante va a alcanzar el reino de los cielos. En esta vida tiene que aceptar su condición tal y como es. Por eso que los marxistas ortodoxos están en contra de la religión. Plusvalía. La empresa también le roba al trabajador. Le roba su salario no remunerado. Y el trabajador, por ello, toda su vida va a seguir siendo trabajador. Va a seguir siendo explotado por una empresa. ¿Qué más? Todos son vistos como mercancía, fetiche de la mercancía. Además, déjame comentarte algo más. Marx también veía que el Estado es un instrumento de explotación. ¿Por qué, profesor? Porque el Estado, ¿a quién beneficia? A las empresas muchas veces. ¿Tú crees que al Estado le interesa por ejemplo, aquí en el Perú puedes ver, ¿no? ¿Tú crees que al Estado le interesa el pueblo, no? En teoría, quizás sí, en papel. Pero en la práctica, ¿qué? El Estado, los que están ahí en el Estado, ¿qué es lo que hacen? Ven su beneficio, solamente ven beneficiar sus bolsillos, ven sus intereses. En otras palabras, el Estado también es un instrumento explotador. Mira, todo lo que Marx ha criticado al Estado, Marx ha criticado a la religión, Marx ha criticado a las empresas, a la burguesía. ¿Y cómo es que puedo salir o cómo es que se puede llegar a una sociedad en la que no haya lucha de clases? Te comento, para Marx la pobreza económica no debería existir, ¿Por qué? Porque es una mala redistribución de la riqueza también por parte del Estado. El Estado no redistribuye los impuestos, la riqueza correctamente, sino que todo lo ve en su beneficio. Muy aparte, la pobreza económica también es producto de esta plusvalía, que el empresario siempre ve sus beneficios y le termina robando el dinero al trabajador, plusvalía. Además, incluso hay trabajos explotadores, ¿no? Como diría Marx, en el que te pagan por producto fabricado. Si tú no me fabricas un producto, no te pago, no te pago. El famoso salario de Estado, ¿no? Mira, la realidad es dialéctica, ¿Cuál es la solución que propone Marx? Para acabar con todos estos instrumentos explotadores? El sistema capitalista, para acabar con el Estado, para acabar con la religión, para acabar con el empresario. ¿Cuál es la solución que propone Marx a todo esto? Porque mira, el burgués es solamente un 5% de la población, 5, 6, 8% de la población. El proletariado es casi la mayor parte de la población, el 90 y tantos por ciento, 92%, 93% de la población. En otras palabras, la mayor cantidad de riqueza se concentra en un grupo de familias, de 5 a 6% de personas en todo el mundo. El resto somos proletarios. Incluso si tú seas profesional en algún momento, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a trabajar para una empresa. Profesor, yo soy ingeniero de software. Bueno, vas a terminar programando para una empresa, vas a seguir siendo proletario. Mejor remunerado quizás sí, pero sigue siendo proletario, sigue siendo trabajador, así sea profesional, etc. ¿Cuál es la solución que propone Marx para esto? Mira. Bueno, Marx dice esto, y esto es muy peligroso porque eso es a lo que llevó los problemas políticos del terrorismo en la época de los 90, 2000, etc. Aquí en el Perú,
¿Qué es lo que propone Marx? Bueno, ¿tú crees que el empresario ya no te va a robar por medio de la plusvalía, de que el Estado no se va a quedar con tus impuestos para sus beneficios personales, si es que tú le hablas, si es que de repente haces protestas, si es que de repente tal vez quieres llegar al diálogo con él? No, al Estado, al empresario, le llega. Ellos solamente ven su bolsillo, sus intereses personales. La única solución para acabar con la pobreza total en el mundo y que no haya lucha de clases es haciendo una revolución política, dice Marx. Una revolución política en la que el proletariado, si tú lees cualquier texto de Marx que leas, no solamente de Marx, sino también uno de sus discípulos, se podría decir, que fue Lenin, que llevó a la práctica todo lo que planteó Marx. En cualquier libro de Marx, cuando tú lo abres la primera página, vas a encontrar esta frase: proletariados de todo el mundo, unidos. En otras palabras, trabajadores de todo el mundo, unidos. ¿Por qué? Porque todos están sometidos bajo la misma condición de esclavitud. Es esto, bajo este modelo capitalista. ¿Qué es lo que dice Marx? Que los trabajadores se deberían unir en sindicatos y organizarse para hacer una revolución. En otras palabras, tomar el poder político, derrocar al Estado, a ese Estado corrupto. Además, tomar los medios de producción de las empresas, para así redistribuir correctamente la riqueza, para así redistribuir las empresas, los medios puedan pertenecer al proletariado y no solamente esté concentrado en una clase social, que es la burguesía. Marx propone la revolución política, tomar las armas, la lucha armada, la fuerza. Nada de que al diálogo, nada de que vamos a conversar, no. Imagínate, tú lo habrás visto, ejemplo, para que me entiendas. Las personas que quieren hacer las cosas de manera pacífica, que quieren de repente, voy a protestar por mi derecho. ¿Qué pasa en las protestas muchas veces? Los policías meten piedras, hay gente muerta por ahí, resultan heridos, etc. De ahí que Marx dice, no, esas son tonterías. En el fondo lo que debe hacer el trabajador es buscar la revolución, acabar con este sistema capitalista explotador. ¿Y cómo? De manera dialéctica, así como un feudalismo en el que había lucha de clases, estaba un señor feudal con la iglesia católica que tenía el poder concentrado, un campesino, así como en el capitalismo hay un empresario, un burgués y el proletario, el trabajador. Tiene que haber una sociedad llamada el comunismo. ¿Qué es el comunismo? Una sociedad en la que ya no haya más lucha de clases. ¿Va a haber contradicciones? Sí, siempre las va a haber. Siempre va a haber contradicciones. La realidad es dialéctica, recuerda. Pero al menos ya se va a acabar con la lucha de clases. Ya no va a haber pobreza económica. Ya. ¿Por qué? Porque la riqueza se va a saber redistribuir correctamente. Ya no va a haber un burgués que en alguna medida se quede con todos los medios de producción. Se va a anular esta idea del fetiche de la mercancía, etc. Ya. Profesor, ¿y eso se ha llevado a la realidad? Correcto. En el Perú se intentó llevar a cabo, como le dije, con este señor llamado Ismael Guzmán, fracasó. Pero ¿ha habido un país en el que se lleve a la realidad esto? Sí. No al 100%, pero sí. Te comento, mira, ¿cuál es la diferencia entre comunismo y socialismo? El comunismo es ese sistema político en el cual ya no va a haber lucha de clases. Y el socialismo es la transición. Es decir, en el momento en el que se están organizando los obreros para hacer la revolución, en el que se están dando sindicatos, en el que se están organizando reuniones, etc. Bueno, el comunismo, no ha habido ninguna sociedad comunista, pero sí ha habido sociedades socialistas. Ejemplo, profesor, Rusia, como tú sabrás, en el siglo pasado, el siglo XX, hubo un señor llamado Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, que llevó a cabo una revolución política en Rusia y transformó a Rusia en algo conocido como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la que había acabado o estaba intentando acabar con la sociedad sin clases. La sociedad sin clases, quería llegar a una sociedad comunista, pero por factores que ocurrieron en la Guerra Fría no se pudo llegar a esta sociedad llamada comunista y bueno, el capitalismo triunfó, que es el sistema que vivimos hoy en día. Además, déjame comentarte algo. Hoy en día hay marxistas, sigue habiendo marxistas, pero hay marxistas que se le llaman heterodoxos. Si mal no me equivoco, la última clase que vemos filosofía en el Perú, te voy a hablar sobre un marxista que se llamó José Carlos Mariátegui. Fue un marxista peruano, que bueno, no pudo llevar a cabo los ideales de Marx. ¿Por qué? Porque falleció joven. José Carlos Mariátegui es un marxista peruano que tiene un librito que de repente habrás escuchado, se llama Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana.
en el que aborda diversos problemas, ¿no? El problema de la tierra, el problema del indígena, etc. Pero este marxista, Mariátegui, es un marxista heterodoxo. Profesor, ¿y cuál es la diferencia entre un marxista heterodoxo y un marxista ortodoxo? Le comento, mira. Mira lo que plantea Marx: feudalismo, capitalismo y de ahí comunismo. Pero te comento que cuando, por ejemplo, en Rusia, cuando Lenin intentó hacer la revolución y derrocar al gobernante de su tiempo, que era el zar, era un zar llamado Nicolás, así como hoy en día acá hay el presidente en Rusia, había lo que es el zar Nicolás II, que gobernaba en aquel tiempo, cuando lo iba a derrocar Lenin, Rusia era en aquel tiempo un país semifeudal. Mira, según el marxismo, primero viene el feudalismo, de ahí capitalismo y de ahí comunismo. Pero Rusia era un país semifeudal. En otras palabras, hubo dos bandos que decían que después del feudalismo tiene que surgir el capitalismo y después del capitalismo tiene que surgir el comunismo. Pero Lenin, ¿qué es lo que dijo? No, vamos a pasar directamente del feudalismo al comunismo por medio del socialismo, ¿no? Ese tránsito de la revolución y todo ello. Y bueno, Lenin es un marxista heterodoxo. ¿Por qué? Porque quiso llevar a la revolución a cabo saltándose este paso del capitalismo. Ah, ya. ¿Qué es un marxista heterodoxo, en otras palabras? Alguien que va a aplicar el marxismo a su realidad política y social, económica y social, pero bajo la interpretación y bajo la adaptación de su propia realidad, sin necesidad de seguir al pie de la letra lo que plantea Marx. En cambio, un marxista ortodoxo sigue al pie de la letra todo lo que plantea Karl Marx. Otro ejemplo de sociedad socialista, China, cuando Mao Zedong va a hacer la revolución política en China, recuerda la frase que dice acá: proletariados de todo el mundo unidos. En China, en aquel tiempo, cuando Mao Zedong va a hacer la revolución, no había obreros, no había proletarios, había muy pocos. ¿Qué es lo que había en mayor cantidad? Campesinos. ¿Y qué es lo que hace Mao? Pues bueno, campesinos de todo el mundo unidos, pues, y hace la revolución con campesinos. Mao Zedong también es un marxista heterodoxo. Adapta el marxismo a las condiciones y realidad social de su época, económica social de su época. Ah, ya. Mariátegui también va a ser un marxista heterodoxo cuando veamos filosofía en el Perú. ¿Por qué? Porque Mariátegui va a plantear de que, bueno, el Perú no es lo mismo que Inglaterra, no es lo mismo que Alemania, que Europa, que no es lo mismo que China, sino que debemos adaptar el marxismo bajo nuestras condiciones sociales de nuestra época, ¿no? De nuestro tiempo. Por ejemplo, en el tiempo en el cual vivió Mariátegui se va a hablar del problema del indígena. Ya no se va a hablar de obrero que es explotado, porque Perú era un país semifeudal. Había relaciones semifeudales. Había un señor latifundista que tenía a su merced un montón de indígenas que trabajaban la tierra. Ah, ya. Y bueno, Mariátegui lo que va a hacer es adaptar el marxismo a la época. Bueno, eso es marxismo. Ahora pasemos a lo que vendría a ser. Ah, ya, no, te comento algo más. Marxismo, ya para pasar a ver lo que es positivismo. Profesor, ¿y cómo a Marx se le ocurrió toda esta teoría, todo esto que me está planteando? Marx, te comento que te acuerdas que estudió periodismo, comunicación social. Marx trabajaba para una empresa redactando. Marx se comenta que era un muy buen redactor, y muchas empresas lo querían a Marx, lo querían tener a Marx para que pueda redactar, para que se dedicaba al periodismo, recuerdo. Promovía ensayos, artículos, panfletos, etc. Pero Marx se percataba de que era bueno en su trabajo. Imagínate, tú eres bueno en lo que realizas, tú eres bueno en aquello que haces. Y Marx llevaba mucho tiempo trabajando para una empresa, y dice: si yo soy bueno en lo que hago, muchas empresas quieren tenerme a mí para que yo pueda trabajar para ellas, yo que estudiaba periodismo, comunicación social. Pues bueno, voy a decir a la empresa para la cual trabajo que me den un pequeño aumento de salario, porque yo que soy profesional, decía Marx, que he estudiado periodismo, que sé mucho sobre economía, yo que he estudiado, a veces el sueldo o el salario que me dan solamente me alcanza para mis necesidades básicas y por ahí algunos gustos más, ¿no? Unos gustitos más. Ya, bueno, y dice Marx esto, ¿no? O sea, yo voy a pedir un pequeño aumento. Va a la empresa, habla con el empresario, le dice, para la empresa en la cual trabajaba Marx, le dice: ¿me podría dar un pequeño aumento? Y se lo niega. No te vamos a dar un pequeño aumento, te vamos a seguir pagando lo mismo. Pero yo soy bueno en lo que hago, otras empresas me quieren. Pues bueno, si eres bueno en lo que
Vende entonces, pues. Y Marx se molesta, ¿no? Se molesta Marx y dice, yo que he estudiado y que me traten así, en esas condiciones tan deplorables, que lo que gane solo me alcance para mis necesidades básicas y para darme un pequeño gusto, pucha, ¿qué será alguien que no ha estudiado algo, que no ha estudiado una carrera profesional? ¿Cómo es que lo tratarán? Y Marx agarra y va, y bueno, quiere ver cómo es que lo tratan un obrero, ¿no? Marx agarra y consigue, va y busca trabajo en una empresa, pero en esa empresa en la que busca trabajo ya no se presenta como que se hubiera estudiado comunicación social, simplemente se presenta como un obrero más. Va, agarra el puesto de trabajo y ve las condiciones deplorables en las que estaban trabajando los trabajadores de esa época, los obreros de esa época. Y Marx dice, ay, los hacían trabajar 14, 15 horas diarias, ahí adentro de la empresa comían, muchas veces ni siquiera se le daba desayuno, la comida que se le daba era una comida miserable, imagínate una comida recalentada, totalmente en un estado deplorable, vivía el trabajador, etc. Y Marx, base a todo esto, pues bueno, es por ello que se apega a la clase trabajadora, se apega al proletario y está en contra del burgués, en base a lo que él vivió y a las experiencias que él tuvo. Bueno, en ese sentido, por ello que el marxismo consiste en esto, en todo lo que te he comentado. Y te comento, un intelectual como Karl Marx, para que pueda escribir todo lo que escribió, no solamente estas obras que te he comentado, él escribió muchas obras más, pero para que pueda escribir todo lo que ha escrito, para que pueda desarrollar todo este sistema intelectual, él ya no trabajó, fue financiado por un amigo. Él tenía un amigo que era burgués, en otras palabras, que era empresario, se llamó Federico Engels. Federico Engels estaba de acuerdo con lo que planteaba Marx y su amigo le comenzó a financiar. En otras palabras, Marx, el resto de su vida, cuando comenzaba a desarrollar su teoría de la crítica al sistema capitalista y plantear la revolución, el comunismo, etc., todos estos conceptos que te he mencionado, ya no trabajó, se dedicó toda su vida en la vida intelectual, a escribir y todo ello. ¿Quién lo financió? Federico Engels. Tanto así te comento que Karl Marx dejó morir algunos hijos de hambre por dedicarse a una vida netamente intelectual. Por eso que hay muchos críticos de Marx, ¿no?, que dicen, pero el capitalismo financia el comunismo, pues, porque Federico Engels lo mantuvo a Karl Marx. Hay críticos por ahí que tú vas a escuchar memes así. Pero bueno, todo esto es Marx. ¿Hay sus críticas para realizar a esto? Sí, pero ya sería cuestión de repente que tú mismo investigues y que te interese el marxismo, etc. Pero eso es lo que propone en síntesis. Te hago un resumen del marxismo. Hay otros conceptos más complicados como estructura y superestructura y otros conceptos más de marxismo, ¿no? Valor de uso, valor de cambio, etc. Pero no te lo voy a mencionar porque no es una clase de economía para profundizar sobre el marxismo, etc. Vamos a hablar sobre la siguiente corriente filosófica, el positivismo. Mira, sencillito, ¿qué es el positivismo? ¿Qué es el positivismo? Si Marx defendía el comunismo, el positivismo va a ser la corriente filosófica que defiende el capitalismo, pero desde el punto de vista científico. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, primero te comento los representantes. El representante del positivismo se llamó así, Augusto Comte. Y hubo otro más que se llamó Herbert Spencer. Pero Herbert Spencer no destacó mucho en Europa. Quien destacó más fue Augusto Comte. Comte es el que va a destacar más. ¿Y por qué me menciona Herbert Spencer, profesor? Porque de acá a 2 clases, como te dije, vamos a ver lo que es filosofía en el Perú. Y cuando veamos filosofía en el Perú, ahí te voy a hablar de Herbert Spencer. Herbert Spencer va a influenciar mucho en nuestras tierras, en las tierras peruanas. Ahora sí, te comento. ¿Qué plantea el positivismo? Bueno, va a promover las primeras revoluciones industriales. En otras medidas, va a promover las empresas, va a promover el desarrollo de las empresas, las maquinarias, etc. Es decir, promueve el sistema capitalista. Los positivistas son filósofos que plantean esto, que lo único confiable, lo único seguro, lo único certero son los datos matemáticos y los datos de la experiencia sensible. Mira, así sencillito, un positivista es aquella corriente filosófica que va a promover el uso de la ciencia, va a promover la ciencia, pero la ciencia capitalizada, la ciencia que está dirigida bajo un sistema capitalista. Por ello que mira, un científico que plantea, confía en su sentido, confía en datos matemáticos, en datos estadísticos. El lema del positivismo va a ser esto: amor, orden y progreso. Mira, te voy a comentar algo. Para el liderismo
alemán, mira, la historia apunta hacia la libertad y el progreso. Para el marxismo, apunta al progreso. El comunismo, una sociedad sin clases. El positivismo apunta al progreso. Hay un filósofo que si es que alcanza tiempo lo vamos a ver, y si es que no alcanza tiempo, ya bueno, lo dejo para la próxima clase, porque es solo un filósofo. Se llama Friedrich Nietzsche. Nietzsche, no existe el progreso es solamente una ilusión, un mito. Ay, por eso aprende bien esto. Para el idealismo alemán hay progreso, para el marxismo hay progreso, para el positivismo también hay progreso. ¿Cuál es su lema del positivismo? Amor, orden y progreso. Amor, profesor, eso me suena a sentimientos, sí, pero el amor a la ciencia, amor al conocimiento científico, amor al desarrollo de las industrias. Ya. Eso es lo que plantea el positivismo. Además, Augusto Comte, fundador del positivismo, va a fundar algo llamado la física social. Profesor, ¿qué es la física social? La física social es la carrera que tú hoy en día la habrás escuchado y la conoces como sociología. Comte decía, así como hay una física que se encarga de describir y de explicar las leyes de la naturaleza, si hay como una ciencia física que explica las leyes naturales, lo mismo, tiene que haber una carrera científica en la cual una persona estudie las leyes de la sociedad y sea como una especie de médico que diagnostique los males de la sociedad. Y a esa carrera Comte la llamó la sociología, pero en palabras de Comte la llamó, para ser más precisos, como física social. De ahí que Comte es el fundador de la sociología. Ya. Mira, déjame comentarte algo más. Para Comte, Augusto Comte, la sociedad, recuerda que progresa, amor, orden y progreso, y además hay un orden. ¿Y cómo se desarrolla este orden, profesor? Según Comte, se desarrolla por medio de tres estadios. En otras palabras, se desarrolla por medio de tres momentos, tres estadios. ¿Y cuáles son esos momentos o estadios en los cuales se desarrolla la sociedad, profesor? Aquí está. Aquí te los he puesto. A ver, te lo voy a poner aquí. Ese es, mira, el estadio teológico primero. Este es el primer estadio. Son los primeros momentos en los cuales se desarrolla la sociedad. Ahorita te voy a explicar esto más a profundidad. Aquí tenemos al segundo estadio. Y aquí tenemos al tercer estadio. A ver, mira. Ahora sí, te comento. ¿En qué consiste el primer estadio? Comte dice de que la humanidad en sus primeros principios, cuando surgió el ser humano, el hombre, quería explicar la realidad en base a mitos, a creencias, en base a apelando a dioses. Como te dije, el hombre no podía explicar cómo surgían los truenos, los rayos. Es el dios rayo. El hombre no podía explicar cómo surgen los terremotos, los temblores, es el dios de los temblores. El hombre no podía explicar, por ejemplo, cuáles son aquellos otros fenómenos de la naturaleza, los huaicos que se daban, los desbordes de los ríos, etc. Bueno, hay dioses que intervienen ahí. La humanidad, al comienzo, como no tenía conocimiento, comprensión sobre la realidad y la naturaleza, comenzó a explicar todo en base a dioses. Y a este primer estadio de conocimiento, comprensión de la realidad de la humanidad, Comte lo llama estadio teológico o ficticio, porque todo lo explicaba en base a dioses. Es el estadio en el cual la humanidad es como un niño, decía. Todo lo explica en base a su imaginación, decía Comte. Ya. Pero tú sabes que un niño va creciendo, de ahí llega a ser joven, como ustedes. Bueno, como nosotros, tampoco porque es tan mayor, pero llega a ser joven. De ahí vas a ser el estadio metafísico. ¿En qué consiste? El hombre, según Comte, dice esto. El hombre llega un momento o una etapa de la historia en la que comienza a explicar los fenómenos de la realidad, ya no en base tanto a dioses, sino comienza a especular, a explicar la realidad en base de manera racional. ¿Recuerdas cuando vimos los primeros filósofos de la realidad? Te hablé de Tales de Mileto, te hablé de Anaximandro, Anaxímenes, etc. Los primeros filósofos que surgieron en la historia. Ellos explicaron la realidad en base a especulaciones, pero además explicaron la realidad de manera racional. Hay un estadio metafísico filosófico que explica la realidad por medio de explicándote el porqué de las cosas, razonando, etc. Pero además hay un estadio superior. Llega un punto en el cual la humanidad ya no es como un joven, sino es como un adulto. Alguien ya más maduro, más serio,
que ha comprendido el paso, el devenir de la historia del mundo. Llega un estadio de la realidad en el que el hombre va a explicar el mundo, ya no apelando a dioses, tampoco apelando a cuestiones especulativas y racionales, sino apelando a la ciencia. Por ejemplo, apelando a la realidad. Por ejemplo, ¿por qué ocurren los temblores? Ya no va a apelar a dioses, ya no va a apelar a Dios. Bueno, podrían existir el temblor porque hay dos fuerzas que chocan. Ya no va a explicar las fuerzas, al porqué de las cosas, sino va a explicar los temblores por medio de un estadio llamado estadio científico positivo. Ejemplo, los temblores existen porque se da el choque de placas tectónicas en la Tierra. La placa sudamericana con la placa de Nazca chocan, convergen. En ese movimiento de convergencia liberan energía, y ese movimiento de energía hace que se ocasionen los temblores. En el estadio positivo científico se explica todo en base a hechos demostrados desde el punto de vista matemático y en base a nuestra experiencia sensible. Eso es lo que dice Comte. La sociedad se desarrolla por medio de 3 estadios. Comte era tan apegado a la ciencia, déjame comentarte, que él decía esto. Él, junto con su esposa, Augusto Comte, junto con su esposa, los últimos años de su vida, así como tú hoy en día de repente has visto que vas por tu barrio y hay viejitos, bueno, o hay personas, ¿no?, que acuden a una iglesia y el pastor está ahí hablando, predicando, etc. Comte estaba en contra de las religiones. ¿Por qué? Porque no te dan educación científica. Las religiones todavía se mantienen en el estadio teológico ficticio, son como niños que todo apelan a la imaginación, etc. Comte decía de que más bien lo que deberíamos hacer es fundar iglesias en las que no se hable sobre Dios y cosas de la imaginación, sino que se hable más bien sobre científicos. Comte debe fundar los últimos años de su vida junto con su esposa continuó este proyecto, en la cual Comte había fundado iglesias en la que, por ejemplo, en la entrada estaba la estatua de Isaac Newton, la estatua de Galileo Galilei, y lo que se enseñaba era la teoría de los científicos. Por ejemplo, se enseñaba la teoría de Copérnico, la teoría de los movimientos, de las leyes de Kepler, etc. Y en otras palabras, Comte fundó como una especie de iglesia en la que se enseñaba teorías científicas, leyes científicas, etc. Y bueno, eso es el positivismo. Eso es lo que plantea Comte. Hasta ahí, ¿alguna duda, interrogante? ¿Todo claro?